Continuando en esta segunda parte, en esta disertación sobre la prueba en el proceso penal venezolano, quien les habla el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase, como lo dije con anterioridad, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general, alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal. Esto está siendo transmitido en mayo de 2022 y clases que se encuentran ubicadas pues en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los efectos de que se suscriban al mismo y puedan encontrar allí tanto las láminas que yo utilizo y la respuesta frente al tema. Canal YouTube Ángel Serpa Aponte. Bueno, mis estimados, ya en la sesión anterior hemos venido abordando las características generales de la prueba en dicho proceso penal. Hemos empezado a hablar de una serie de principios, una serie de precisiones terminológicas, ¿ok? Frente al tema de la prueba. Habíamos hablado de los principios, ahora corresponde el principio de, o estábamos abordando el tema de la libertad probatoria en el artículo 182. Les decía yo que es una especie de vale todo, pero que no puede haber un libertinaje probatorio en el entendido que la apreciación puede ser a la libre, bajo una libre convicción razonada, que tiene que ser atendiendo una sana crítica. No es que el juez hay que realizarle un perfil 20 para saber si está sano, sino que tiene que ser la posibilidad de que ese juez pueda cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, lo cual haría en la sentencia, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Otra materia que no se aborda en la Universidad Central de manera diferenciada, como lo hacen otros estudiantes pues en las escuelas de Derecho, que se da lógica como materia aparte, lógica de los contrarios, lógica de los iguales, lógica por exclusión, lógica por inclusión. Si el disparo fue a nivel torácico, es obvio que se tuvo un animus necandi, un ánimo de muerte, y mal se podría hablar de un animus laedendi. Si la persona se indica que lanzó a otro desde una platabanda y el que lanzó, qué sé yo, pesaba 200 kilos y medía 2 metros, pesaba 150 kilos y esta persona es magra y lo lanzó desde la platabanda, es obvio que el mismo testigo que lo vio subir tendría que ver al otro. Que una madre, siendo que no está obligada a declarar, tiene un alto grado de fiabilidad si dice algo en contra de su hijo en el proceso. Pero de igual forma, en una lógica por exclusión, si la madre, que lógicamente no tendería a incriminar a su hijo, lo está incriminando, algún desencuentro debe surgir allí y que eso se va a evidenciar por las preguntas que se le realice. ¿Por qué usted, que está obligada a no declarar, lo está haciendo? Bueno, es que me abandonó ese desgraciado, me puso a pasar trabajo. Bueno, por exclusión. La lógica que implica la sincronía, no puede haber afirmaciones anacrónicas. Un hecho que ocurrió un lunes no pudo haber sido conocido el domingo, porque el domingo es anterior al lunes. Un hecho que solamente pudo haberse realizado en una determinada localidad, mal se pudo haber realizado en otra. La experiencia que asume cada uno de nosotros por haber medio vivido, que el agua tiende a borrar rastros, que de noche se ve menos que de día, que un niño no tiende a fantasear sobre aspectos vinculados a la genitalidad de un adulto, si es que se está planteando un tema de algún delito contra la mal concebida libertad sexual, porque no lo podría ver en el ámbito del niño como víctima. Entonces, y la ciencia. En realidad, esa ubicación de instrumentos de la sana crítica tiene que verse en números clausus, es decir, no en números apertus,
son ellos, pero esos números no pueden ser contradictorios. No podría ser que la lógica te conduzca a afirmar algo que la ciencia te lo niegue, o que lo acepta científicamente, pero es ilógico. ¿Ok? Es decir, que la ciencia te pudiera decir que una persona que no utiliza lentes de ninguna especie podría observar algo que ocurre a 2 metros frente a sí. Eso la ciencia te lo revela. Pero si la lógica te indica que esa persona jamás pudo haber estado allí, puesto que 3 o 4 lo vieron en otro sitio, el tema de que alguien pueda estar en diferentes sitios al mismo tiempo, bueno, solamente es una prueba de santidad, solamente es una prueba de divinidad. Nuestro Señor, y creo que un santo por allí, no sé si San Juan Bosco o Don Bosco o Leonardo o Sabio, Santo Domingo Sabio, logró determinársele su santidad porque logró la multiubicuidad, pluriubicuidad, ¿ok? En un momento determinado. Pero hablemos de cosas reales, pues. Por ejemplo, entender que la parapsicología en determinados casos pudieran demostrar un hecho. Hay respeto a todos, pero en primer lugar dejar trabajar a la ciencia. La ciencia, ¿qué es lo que permite un determinado tipo de prueba? El peritaje, la experticia. Allí no demuestra más que la propia utilización de la ciencia. Casi que me atrevo a decir, ustedes se acuerdan, algunos, los caballeros, la famosa propaganda que había antes de las máquinas de afeitar con las 3 hojillas. Y algo decía, donde la primera pasa, la segunda lo repasa. Y la tercera, bueno, lo complementará, algo así, lo que no pudo ser demostrado por vía de la lógica o de la experiencia, ser demostrado por vía de la ciencia. Pero a fin de cuentas, quien va a apreciar la prueba, su logicidad, su carácter de no y respeto a la experiencia general o su cientificidad, va a ser asumido por el propio juez. Oye, pero tú no sabes de medicina, ¿cómo vas a saber tú de si sufre determinada enfermedad o no, de trayectoria de bala? Sí, pero yo sí tengo capacidad ante el carácter no conclusivo del desahogo probatorio del medio de prueba, afirmar con respecto a la sana crítica que yo no fui demostrado con respecto a un hecho. Bueno, libertad probatoria, y también existe el principio de legalidad probatoria, que en nuestro caso está descrito en el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal. Poca gente lo argumenta. Ustedes saben que a nivel del derecho penal existen como 2 principios de legalidad. El principio de legalidad sustantiva: nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley. Nullum crimen, nulla pena, sin el eje, sin el ex certa scripta. También está el principio de legalidad adjetiva o procesal. Es decir, los actos procesales que conformen el proceso han de estar descritos en previa pauta de ley. Cuidado si lo denominas tipicidad. Esa es taxatividad de los actos procesales. Principio de legalidad que está descrito en el 253 de la Constitución, al igual que el principio de legalidad sustantiva está en el 49 numeral 6 de la Constitución y sempiternamente en el primer artículo del Código Penal. Tipicidad, el tatbestán. Pero también se me habla del principio de legalidad probatoria. Todo el quehacer probatorio, todo el desahogo probatorio ha de estar descritos en previa pauta de ley. La admisión, etcétera, como lo describa la ley. Principio de legalidad. Y hay un último principio importantísimo, que es el principio de el favor probatorio. ¿Ok?
el favor probatione. Es decir, a quien haya probado un hecho en el proceso, tiene que derivársele el derecho de esa probanza. Si yo logré probar responsabilidad, de condena debe ser la sentencia condenatoria. Si él no logró demostrar responsabilidad, absolutoria debe ser la sentencia. Si se logró establecer en el proceso la extinción de la pretensión procesal de la acción penal, sobreseimiento debe ser la sentencia por vía del llamado indubio pro reo. Entonces, ustedes me dirán, profesor, y está dejando de lado el tema del medio de prueba y está dejando de lado el tema de la necesidad, idoneidad, pertinencia y licitud de la prueba. Lo estoy dejando de lado para una explicación posterior. ¿Ok? Entonces, yo recomiendo, ya evidentemente no serán a mis alumnos de pregrado, los alumnos de pregrado mío, ya yo les indicaba los manuales, pero estos dos libros son fundamentales a nivel de prueba. El ya clásico libro de Manuel Miranda Estrampes, La mínima actividad probatoria en el proceso penal, al menos una mínima actividad probatoria en el proceso penal, y este gran libro en 2 tomos de Carlos Climent Durán, que se denomina La prueba penal, editado en 2005, ambos autores españoles, pero la verdad que son libros bien interesantes. Ahora bien, ¿qué leen ustedes allí en la gráfica? Más de uno dijo Ministerio Público. No, señor, que ningún Ministerio Público. Medios de prueba. Vamos a hacer un proceso de alquimia a partir de la cual ese medio de prueba se va a transformar en prueba. Prueba en el proceso. Para que un medio de prueba se transforme en prueba en el proceso, tiene que pasar por diferentes alcabalas, tamices. La famosa vía jurídica que establece el 13 del COP. La primera de ellas es la licitud probatoria, que ya lo había hablado a ustedes como un principio y que está descrito en el artículo 181 del COP. La obtención, por ejemplo, en violación al debido proceso, hace que ese paso del medio de prueba a prueba ni siquiera llegue al primer abordaje, porque se obtuvo violentando el derecho a la defensa, etc. Es una de las hipótesis de ilicitud, la primera que está descrita en el 49, numeral primero de la Constitución. La otra es la descrita en el 181 del COP, que me habla de tortura, engaño, indebida intromisión de la intimidad. Como lo ven en la lámina, últimamente se está hablando de si no se debe verificar la intención ilícita en la obtención de la prueba objetivamente ilícita. Parece un juego de palabras. Ahí está la prueba ilícita. ¿Por qué? Porque se obtuvo con tortura, engaño, indebida intromisión de la intimidad, etc. O se violó el debido proceso en su obtención. Pero alguien tendría el derecho de preguntarse, pero yo tuve la intención de haberlo obtenido así. La intención es importantísima en el derecho penal. Si hablamos que la intención es el sustento de la culpabilidad para poder establecer la responsabilidad penal de alguien, porque no solamente se me exige, o definitivamente no puede haber responsabilidad objetiva, la causación de derechos, sino que tiene que haber una culpabilidad. Entonces la intención pareciera importantísima en la probanza del hecho. Entonces esto último ha sido manejado un tanto por cierta doctrina, por ciertas jurisdicciones extranjeras. No es muy dado el ámbito venezolano y con razón. Si se cometen tantas ilicitudes en nuestros procesos penales, y generalmente la gente cree que las ilicitudes mayores son las ilicitudes policiales, no, son ilicitudes procesales que se verifican en el proceso. ¿Cómo será si aceptamos esto de verificar la intención ilícita en la obtención de la prueba? Me voy con 3 ejemplos para hacerme explicar.
Ejemplos muy manidos, quienes me han escuchado, pero ahí voy con ellos. El bombero, que hoy en estos días como que era el día del bombero, hoy entra a un sitio a apagar el incendio, lanza la escalera, rompe la ventana con un hacha para apagar el incendio. En condiciones normales de código penal esto se denomina escalamiento y fractura, pero él no entró para cometer ningún delito. Él entró para apagar el incendio y lo hizo, entró de esa forma. Y allí encontró la muerta que acababa de ser matada por el otro habitante de la vivienda, o la droga que está camuflajeada, o los delitos que están allí de una fuente proveniendo de forma ilícita. Él no tenía ninguna intención de obtener pruebas, pero ingresó a los fines de apagar un incendio. Segundo ejemplo, y voy empeorándolo a nivel el policía que no tiene vehículo y ve a alguien que acaba de cometer un delito y va en veloz huida y el policía no haya cómo perseguirlo y le apunta al taxista que ve, bájate del carro, dame el taxi. El Uber, como se dice. Y se monta en el taxi, saca al taxista y empieza a manejar para perseguir a quien acaba de cometer el delito. Y se voltea porque ve un ruido y ve que en la parte de atrás del carro está un muerto, está una droga, está bienes receptados o escuchen la maleta. Él no se montó en ese taxi para probar ese nuevo delito, pero en la persecución del anterior se encontró el nuevo delito. Empeoremos el ejemplo, el ladronzuelo que en descampado de una casa deshabitada, ¿verdad? Y entonces en nocturnidad, como lo establece el 425 del Código Penal, y entonces tira la escalera o fractura para ingresar a la vivienda y allí se encuentra la droga de otro o se encuentra el homicidio que acaba de cometer otro. Es el único testigo que tiene el Ministerio Público como titular de la acción penal, pero imagínate tú utilizar como testigo a alguien que ingresó en una morada para cometer un delito. Entonces, hay teorías que aceptan el tema de la falta de intención en la obtención ilícita de la prueba bajo diferentes conceptos. Es decir, muchas teorías en el ámbito norteamericano, en el ámbito alemán, ¿ok? El concepto de prueba unificada, el concepto del descubrimiento inevitable, inevitable discovery, que de alguna forma tocan, de alguna forma excepcionan aquello que nos hablaba Ernest Belling a comienzos del siglo XIX, gran penalista, gran procesalista, las llamadas prohibiciones probatorias en su famosa conferencia, y que también aborda Miranda Trampes, el que yo le mencionaba, el autor, en su libro sobre la mínima actividad probatoria. Bueno, primero tiene que pasar la prueba de la licitud, luego tendría que pasar la segunda alcabala, que es la prueba, que es la necesidad probatoria. Ser útil para el descubrimiento de la verdad. Mis estimados, hay como dos principios de necesidad probatoria. El primer principio, a partir de lo que establece la propia Constitución, en el artículo 49.2, la condición natural de inocente se desvirtúa, es con prueba. Entonces ese sería el llamado principio constitucional de la necesidad de la prueba. Se desvirtúa la natural condición de inocente de alguien exclusivamente con prueba, pero también existe el principio procesal de la necesidad de la prueba. El hecho que se establece en la acusación necesita ser probado y por lo tanto el auto de apertura a juicio sería como una especie de reglamento, ¿verdad? Como una especie de instructivo de cocina. Ahí se dice todo lo que debe ocurrir en el juicio. Es ese hecho, el que está en el auto de apertura a juicio, el que tiene que ser probado con esas pruebas que necesitan ese hecho ser probado, las pruebas presentes en el auto de apertura a juicio, y sobre la base de la calificación, que ya lo expliqué yo a ustedes, que se denomina
calificación provisional, porque es la adopción que establece el 314, perdón, del COP para denominar la calificación que el juez le ha dado al hecho acusado. A lo mejor acogió la calificación del fiscal en la acusación, o a lo mejor lo que acogió fue la calificación de la víctima en la acusación particular propia, o le da una propia calificación. ¿Y por qué calificación provisional? Porque en el juicio a lo mejor el juez de juicio, uno distinto al juez de control, puede cambiar la calificación por la vía de la advertencia de cambio de calificación 333 del COP, o aceptando la ampliación de la acusación 334 que provenga de los acusadores, o se dé el llamado hecho nuevo, artículo 342, un hecho que surge en el propio desarrollo del juicio, pero que necesita ser probado. Entonces, estimados míos, vuelvo con la lámina. ¿Cuáles son las excepciones de la necesidad probatoria? Bueno, fundamentalmente estaríamos hablando de dos. Una, el llamado hecho notorio, que está descrito en el último parte del artículo 182 del COP y que también fue interpretado por la Sala Constitucional en sentencia que fue publicado en la Gaceta Oficial 37.878 del 12 de febrero del año 2004. El hecho notorio puede ser de dos tipos. El hecho notorio, la notoriedad en general, y el llamado hecho notorio comunicacional. El hecho notorio es el que aceptamos todos por máxima de experiencia. Por lo tanto, si se necesita probar un hecho y el hecho es notorio, las partes prescinden de probar, dada la notoriedad del hecho. Ahora, el hecho de que las partes prescindan de probar un hecho no exime a que la parte alegue la notoriedad del hecho ante el juez. Si la parte no va a entender, no, como esto es notorio, no tengo por qué alegar la notoriedad ante el juez. Pues yo tendré que decir, mire, señor juez, con respecto a esta circunstancia, a este hecho, se prescinde de su prueba dado el carácter notorio del mismo. Me voy con un ejemplo. Supónganse ustedes que se esté cometiendo el delito de vilipendio a un símbolo patrio. Bueno, a lo mejor ese fiscal no sabe en qué gaceta oficial se estableció el himno nacional o el escudo o la bandera como símbolo patrio. Pero todos sabemos en notoriedad general que es un símbolo patrio. ¿Ok? Entonces, la notoriedad de un hecho. Hay otra notoriedad que es el hecho notorio comunicacional. Sin duda de ninguna especie, todos los medios de comunicación están transmitiendo una determinada circunstancia que ocurre, ¿ok?, en un momento determinado. Decir, por ejemplo, que se creó en un laboratorio de Venezuela el virus del COVID, ¿verdad? Cuando los medios todos difunden el tema que eso fue creado en China, bueno, da un andamiaje de notoriedad comunicacional. Entonces, bueno, el tema de la notoriedad comunicacional, que inclusive ha interpretado la Sala Constitucional como lo que se manifiesta a través de la red del Internet en todas sus variables. Entonces, la otra excepción de la necesidad probatoria son las estipulaciones. Están descritas en el 184 del COP. ¿Qué pasa allí? La gente suele hablar de estipulación con respecto a la prueba y eso es falso. En realidad, esa estipulación con respecto al hecho. Hay un hecho que se estipula y es un instituto que casi está exclusivo en nuestro Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 184. Las partes deciden, a pesar de la necesidad de la prueba, las partes deciden prescindir de probar un hecho. Todas las partes. ¿Por qué?
no es porque el hecho es notorio, sino que todas las partes estamos aceptando que ese hecho ocurrió. Estipulamos en no probar el hecho. Pedro mató a Pablo. Y tanto el fiscal está afirmando que Pedro mató a Pablo. Y la defensa también está afirmando que Pedro mató a Pablo. No tenemos ninguna duda al respecto. Eso no es lo que nos está separando. No es la atribuibilidad de la muerte de Pablo por Pedro. Eso no es lo que nos separa. Porque estamos teniendo problemas para conseguir al médico forense que acuda al juicio oral y público, quien fue que realizó la autopsia. No acude, pero prescindimos de la prueba, estipulamos con respecto al hecho. Porque yo lo que estoy indicando, dice el fiscal, es que Pedro mató a Pablo con intención, con dolo. Y en cambio la defensa está indicando que Pedro mató a Pablo en legítima defensa. Eso no me lo va a responder, esa pregunta no me lo va a responder el médico forense. Causa de la muerte, impacto por arma de fuego. Eso no me lo va a responder el médico forense en su autopsia de forma alguna. Otras serán las pruebas. Entonces estipulamos, pero fíjense, a pesar de que las partes dentro de un sistema acusatorio que a una le corresponde probar y que el juez no está para probar nada, ni para defender posiciones de las partes, el juez, como se los dije a ustedes, como esa famosa frase de Juan Montero Aroca, el gran procesalista español, el juez, además de ser imparcial con C, debe ser imparcial, no asumir las cargas procesales de las partes. Y a pesar de ello, a pesar de que se encuentran las estipulaciones en el artículo 184, el juez puede exigir que se pruebe ese hecho. Es decir, prescindir de las estipulaciones, a pesar de que las partes abordaron la estipulación para prescindir de la prueba del hecho. Otra alcabala, otro principio que tiene que darse, ¿verdad? Es la llamada pertinencia, para transformar el medio de prueba en prueba. La pertinencia alude a que esa prueba debe referirse directa o indirectamente al hecho. 182 del COP. Por lo tanto, pueden haber pruebas directas, de lo cual es la más directa de la prueba. La confesión, llamada admisión de los hechos también. Con la confesión la llamaban la regina probatorum, la reina de las pruebas, porque como lo describía el Código de Enjuiciamiento Criminal, probaba tanto el cuerpo del delito como la culpabilidad. No era creer que el cuerpo del delito es el muerto. El cuerpo del delito es el muerto, pero el cuerpo del delito también es el arma con la cual se mató al muerto, y el cuerpo del delito también es la escasa distancia que hay entre el arma accionada para poder alcanzar la bala, el proyectil, la humanidad del muerto. Y el cuerpo del delito y la culpabilidad, ya saben ustedes, pues, acoge la teoría psicologista, el nexo psíquico que se establece entre el autor del hecho o acude a una noción más moderna, normativista del asunto. Es la desatención de una norma en la cual te proscribe la realización de determinado delito, una prohibición. Entonces, podrá haber un testigo presencial como prueba directa del hecho. Pero el hecho de que el 182 establezca la posibilidad de la prueba indirecta es porque está aceptando los indicios. Los indicios siguen siendo prueba. Me parece parafrasear el nombre de ese famoso libro de quien nos dejó hace meses, un gran procesalista penal venezolano, el doctor Juvenal Salcedo Cárdenas, policía, profesor y juez y magistrado, con su famoso libro Los indicios son pruebas. Honor al doctor Salcedo. Entonces, si son plurales los indicios, si son más de uno y obtenidos en el proceso. Frente al tema de los indicios, como lo dice la lámina, ha de hablarse de hecho indicado, hecho indicador y hecho indicante. Hecho indicado es lo que se duda. ¿Cuál es la causa de la muerte de María? ¿Ok?
hecho indicado la causa de la muerte de María. Ahora bien, el hecho indicador de la causa de la muerte puede ser la experticia, la autopsia, en donde se indica que María fue hecha muerta con una puñalada trasera. Y dice el médico forense que la puñalada trasera solamente se la pudo haber infligido otra persona, porque médicamente el manguito rotador del brazo hace imposible que con efectividad se diese una autoaflicción de la herida. Entonces, eso como un hecho indicado. ¿Pero qué más? Bueno, como hecho indicador del hecho indicado, que fue Pedro que mató a María, tendría que decirme Jorge, Jacinto y José, quien nunca vio el homicidio, pero fueron los que vieron minutos antes a Pedro con María que ingresaron a esa habitación. Ellos dos, Pedro y María. Y después salió Pedro y María está ahí adentro muerta. Ni Jacinto, ni José, ni Jorge vieron el homicidio, pero vieron el ingreso de María y Pedro y que no otra persona pudo haberle causado la muerte. Pero la presencia de Jorge, Jacinto y José también tiene que ser probada. Y es lo que se denomina hecho indicante. Y entonces son plurales. Katiuska, Kimberly y Carla recibieron alguna demostración de Jorge, Jacinto y José en el sentido de que los cinco estaban juntos. Pedro y María, Jorge, Jacinto y José. Katiuska recibió un mensaje de texto de Jorge que le indica, mira, acabo de ver a María con Pedro. Ella me dijo que te debió un dinero. Aquí te voy a tomar la foto del dinero, ¿verdad? Los dólares, y te lo voy a llevar. Entonces, de alguna forma, estaría demostrándose que Jorge sí fue eficiente para demostrar ese indicio. El otro es Jacinto, que le manda una foto de Pedro y María. Mírala cómo está el video, aquí junticos, ¿verdad? Se la manda a Carla. Es decir, lo que quiero hacerle es demostrar que los indicios sí pueden ser prueba si son a la vez probados y son plurales. Pero todavía me está faltando otros elementos. Me estaría faltando la idoneidad. La idoneidad alude a la aptitud demostrativa. Fíjate cómo está escrito. Está escrito con P. Aptitud demostrativa, que sería la capacidad íncita, esencial que tiene el medio de prueba de demostrar un hecho o circunstancia. Por ejemplo, un médico podrá revelar la causa de la muerte. En ese sentido, ese muerto que pueda un médico que puede revelar la causa de la muerte, un médico puede revelar la causa de la muerte, que tendría idoneidad. Un sordomudo podría revelar la intensidad de un grito, o no, pues no lo podría revelar. Solamente alguien que no es sordomudo podría revelar la intensidad de un grito. El sordomudo lo que podrá decir, lo vi con la boca abierta. Y la boca abierta sería que estaba bostezando, cantando o respirando. Uno que es daltónico no tendría aptitud para demostrar los colores de la cual alguien está viviendo, está vistiendo. Entonces, obviamente que un testigo presencial tendría mayor aptitud que un testigo referencial de oída. Y ustedes tendrían justo derecho a preguntarme, si ya ese medio de prueba cuenta con licitud, necesidad, pertinencia, idoneidad, ya definitivamente puede probar la sentencia. Aquí tendríamos que hablar de que para que la prueba tenga fiabilidad demostrativa en la sentencia debe haber aptitud con actitud, con C. Caso contrario, existe mendacidad. Oye, ese medio sí tiene aptitud, pero vamos a ver la actitud con C, cómo se comporta en el juicio.
El médico puede revelar la causa de la muerte, pero si se le pregunta a alguien para concluir la autopsia, entonces, ¿cómo concluye usted cuál fue la causa de la muerte? No lo sé, lo dice en el juicio. O le mira la cara al fiscal y el fiscal dice no y él dice no. El testigo, quien dijo algo, y el juez le dice, si usted quiere, se sale de la sala de juicio después que de su testimonio, o si no, se mantiene en la misma. Y luego viene otro testigo y declara y salta de allá del público el testigo que declaró previamente y empieza a gritar, eso es mentira, y le da de golpe al testigo. Su actitud es rechazada con su actitud. Entonces, actitud con actitud debe conducir a una fiabilidad. Esto de la licitud, necesidad y pertinencia e idoneidad de la prueba es lo que debe decidir el juez de control en el auto de apertura a juicio, en una perspectiva formal, en el análisis de la prueba, porque la fiabilidad solamente la va a demostrar el juez de juicio cuando se da, ¿verdad? El desahogo probatorio, el quehacer probatorio en el juicio oral y público. Entonces, mis estimados, nos estaría restando, ¿verdad?, frente al tema de la prueba, abordar, lo cual es importantísimo, abordar el momento de la llamada ofrecimiento, admisión y producción probatoria, lo que yo llamo las oportunidades de ofrecimiento probatorio en el proceso penal venezolano. Restándome ahorita tan poco tiempo, restándome ahorita 2 minutos, ¿verdad?, de esta sesión virtual, no lo puedo abordar, pero siendo que nuestra próxima clase del lunes iría a ser sobre el juicio oral y público, allí incorporaré, el lunes tendremos clase, el lunes a las 4 de la tarde tendremos clase para abordar el juicio oral y público. Y luego tendríamos una clase de dudas y consultas. Mis alumnos, ¿verdad?, me excusan que no pude asistir en la clase anterior sobre dudas y consultas, razones personales me impidieron. Bueno, pero además estoy a la orden, pues, en mis correos y en mi, que ustedes lo saben, en mi WhatsApp, en mis redes, medios, Instagram, lo que sea, a los efectos de cualquier duda. Gracias. Hasta luego.